chicos, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Tomás Sepúlveda y hoy les voy a explicar qué es Incruces, qué es nuestro club privado de vacaciones. Seguramente ya has visto un cartelito como este en las redes sociales de gana dinero viajando, pregúntame cómo. Y déjame decirte que es lo más normal del mundo. Hoy en día hay miles de personas viajando gratis y ganando dinero. Y antes de darte el mensaje principal, déjame hacer un pequeño paréntesis. Y es que de los 3 años hasta los 18, si sales de una carrera universitaria hasta los 22, tenemos información de libros, tenemos información de profesores, tenemos información de nuestro círculo de amistades que nos dice: oye Tommy, oye Valentina, tienes que ganar $1000 si estás en Chile, 300, 400 dólares si estás en el resto de Latinoamérica. Y lo que hoy te voy a explicar te puede romper los esquemas porque va mucho más allá de eso, pero para ello tienes que abrir la mente y estar preparado para tener información diferente, porque si haces lo que hace todo el mundo, tendrás lo que tiene todo el mundo. Yo en los últimos 12 meses he estado en Estados Unidos, he viajado a Bahamas, he estado en un crucero de lujo y en islas privadas de Royal Caribbean. Y todo esto gracias a este hermoso club de vacaciones que antes yo no me lo imaginaba. Pero también es porque un día entendí que en la parte izquierda del cuadrante del flujo del dinero están los empleados, están los autoempleados, pero está el 5% del dinero a nivel global y está el 95% de la gente. Mientras que en la parte derecha están los dueños de negocios y están los inversionistas. Con lo cual la invitación hoy es a que vas en la parte izquierda, la parte derecha. Es a que hagas un salto cuántico, pero para ello vas a tener que desarrollar habilidades de liderazgo, habilidades de redes sociales, de desarrollo personal, de creación de equipo, y todo ello lleva un proceso, lleva el mismo proceso que puedas tener una carrera universitaria, pero una carrera universitaria te enfocan a ganar $1000 al mes. Aquí te voy a enfocar a que seas del 1% que gane $1000 a la semana, $1000 al día, $1000 cada 12 horas, todo depende de ti, pero quiero que estés muy atento. Bueno, como te dije, Incruces es un club privado de vacaciones. ¿Y qué es un club? Un club es la asociación de personas que les encanta hacer algo. En este caso a nosotros nos encanta viajar por el mundo. Es como un club de fútbol que se juntan personas que están apasionadas por el fútbol, donde tienen un objetivo de jugar un partido todos los fines de semana, con un objetivo final de ganar el campeonato. Aquí nos juntamos personas que estamos en más de 170 países y el objetivo no es ganar un campeonato, el objetivo es recorrer todo el mundo. ¿Cuánta gente se muere sin conocer todo el mundo? El 99,9%. Así que ahora veamos cómo funciona esta oportunidad. El programa de nuestro club de vacaciones es muy sencillo de entender, y es que los miembros pagan $100 todos los meses, sin contratos, sin obligaciones, puedes cancelar en cualquier momento. ¿Y qué valor tienes de recompensa por esos $100 que estás poniendo? Ganas y acumulas 200 cruise dólares, $200 para canjear en cruceros de lujo. ¿Piensas que es un buen trato si tú me das 100 y yo te devuelvo 200? Obvio que es un buen trato. Y esto yo lo entendí de una forma muy sencilla de cómo es posible que ocurra todo este 2x1. Y es que los camarotes de los cruceros nunca se venden por totalidad. Y lo que pasa es que Incruces compran por mayor miles de cruceros, miles de habitaciones de cruceros, y después a nosotros los miembros del club nos deja un precio mucho más económico. Y te voy a poner un ejemplo de zapatos. ¿Y por qué de zapatos? Porque me apagan de zapatos y yo lo entendí mucho más fácil por eso. Imagínate que tú a mí me compras un par de zapatos. Yo te voy a rebajar mucho más el precio si tú me compras 100 a mí y no uno. ¿Entiendes? Es una compra en masa. Entonces, te beneficias por haber comprado más cantidad y me beneficio por haber recibido más volumen. Ahora bien, si tú me compras 1000 pares de zapatos, te va a rebajar mucho más el precio. Y si tú me compras 1.000.000 de zapatos todos los días y me dices que me lo vas a pagar con 12 meses de anticipación, te va a rebajar muchísimo más el precio. ¿Por qué? Porque tengo 12 meses para negociar con todos mis proveedores, con la materia prima, y eso hace que el precio baje. Es un modelo de negocio inteligente, pero lo hacemos alrededor de un producto que es divertido y sexy, que es viajar, que es lo que todo el mundo hace cuando le va bien en la vida. Un estudiante, cuando acaba exámenes, si tiene tiempo y dinero, se va de viaje. Un empleado, cuando tiene 20, 15, 30, 40 días de vacaciones, si tiene tiempo y dinero, acaba yéndose de vacaciones. Y un dueño de negocios, quizás eres un dueño de negocios, ¿por qué emprendes? Emprendes porque quieres mayor calidad de vida, quieres más tiempo y quieres más dinero. Y con tiempo y dinero, ¿qué es lo que haces? Acabas yéndote de viaje, con lo cual el paso 1 es que te vaya bien en la vida y el paso 2 es viajar. ¿Qué hace este club? Que el paso 2 sea el paso 1, te enseñamos a desarrollar un negocio alrededor de tu pasión. Utilizando esto, que es lo que haces nada más que te levantas, es lo último que tienes en tu cara cuando te acuestas, que hasta se te llega a caer en la cabeza, pero no pasa nada, se te puede caer en la cabeza y puedes ganar dinero. Pero la invitación es a que hagas de tu pasión tu profesión. ¿Te gustaría ser un turista profesional? ¿Te gustaría viajar por los 7 mares? ¿Te gustaría subir fotos a las redes sociales viajando por el mundo? Porque es lo que yo he hecho. Si ayudas a 5 amigos a que compren la membresía, vas a poder viajar gratis. Es como Uber.
En Uber tienes un código que si se lo pasas a un amigo viajas gratis. En Cabify tienes un código que si se lo pasas a un amigo viajas gratis. En Airbnb tienes un código que si se descargan la aplicación y lo ponen y reservan, te llevas alrededor de $80. En Booking tienes un enlace referido que si se lo pasas a un amigo, reservas con un 10% de descuento. Y aquí es exactamente lo mismo. Y dentro de la compañía tienes diferentes rangos como ves en pantalla. Con una cartera de 30 clientes ganas lo que ves en pantalla. Con una cartera de 100 clientes ganas lo que ves en pantalla, alrededor de $2.000. Con 250 clientes ganas alrededor de $5.000. Y así hasta subir a números muy altos. Déjame hacerte la siguiente reflexión. ¿Cuánto ganas en tu empleo? Imagínate acá en Chile, en Latinoamérica, de subir de $1.000 a $4.000. Seguramente tardes mucho más años de lo que puedas estar aquí siendo parte del club y dejado de enseñar por un sistema que funciona, por un sistema de audiolibros, por un sistema diario de Zoom, donde enseñamos a la gente a cómo ganar dinero viajando y a desarrollar la mentalidad. Quiero informarte, quiero darte a conocer que dentro de la compañía tienes dos formas de ingresar. La primera es como miembro. Pagas $100 al mes y te vas de viaje. Simple, ¿no? Y la segunda es como socio miembro. La inversión es un poquito mayor, $295, pero con esos $295 ya tienes 200 de ahorro, 200 en tu alcancía, y lo que va a pasar es que tienes un negocio global por este dinero. Y yo te pregunto, ¿alguna vez iniciaste algún negocio tradicional? ¿Cuánto te ha costado? ¿Te ha costado $10.000 una zapatería, $20.000 un bar, un restaurante? Sin duda un negocio digital como este es mucho más accesible y rentable que lo que fuera un negocio tradicional. Y para darte más seguridad, déjame decirte que cuando el momento que yo tomé más confianza es cuando me di cuenta que estábamos asociados con Trust My Travel. Trust My Travel es una compañía aseguradora que dice que en el improbable caso de que incluso tenga una falla financiera, se te devuelve todo el dinero que has invertido, por lo cual no tienes de qué temer, no hay ningún riesgo acá. Déjame prometerte esta última cosa. Lo peor que te puede pasar es que viajes por menos. Si no haces nada, no te gusta recomendar nuestro club de membresía, no pasa nada, viaja por menos. Y si quieres recomendarlo y quieres viajar gratis, te vamos a ayudar, te damos nuestro compromiso. Vamos a estar ahí para ti y si tú no das tu compromiso a nosotros, te vamos a ayudar a ganar dinero. Realmente estamos ansiosos y muy felices por tenerte próximamente en nuestro equipo de locos viajeros.